la guerra esta contra las drogas y dice: los estadounidenses deben recordar que vamos a imponer la ley y el orden. Digo porque ahora es famosa la serie, la ley y el orden. Bien, esto es Nixon año 1970. Nosotros tenemos gente acá que todavía lo sigue diciendo en el 2018. ¿Sí? Lo repito, dice: los estadounidenses deben recordar que vamos a imponer la ley y el orden. Bien, ahora, ¿con quién se enfrentaba Nixon cuando declaraba la guerra a las drogas? Primero con el poder negro, segundo con el movimiento pacifista, tercero, yo digo tercero no es el orden, sino por una indicación, dice el movimiento, lo que en ese momento era el movimiento por la liberación de las mujeres y los gays. Ese era el enemigo para Nixon. Fíjense que hay similitudes de nuestros enemigos ahora. Y dice, y cuando uno establece la cuestión del derecho penal enemigo, establece otra cuestión: el vínculo que hay entre raza y poder punitivo. ¿Sí? Hoy en los Estados Unidos el 95% de los fiscales son blancos. ¿Sí? Y el 95% de la población penal son negros. ¿Sí? Para que ustedes den una idea de cómo implica o cómo se caracteriza la persecución penal, hacia quiénes se dirige la persecución penal. Quédense con esto de que Nixon tenía entre sus enemigos al poder negro. Yo lo digo así porque yo soy negro, ¿sí? Me siento de alguna manera identificado. Pero el tema es que Nixon no era solamente Nixon. Nixon era Nixon y John Ehrlichman, que era su secretario de seguridad. Ehrlichman decía exactamente: la guerra contra las drogas fue creada para meter negros a la cárcel. Dice después: la campaña Nixon 1968 y la Casa Blanca de Nixon tenían dos enemigos: la izquierda antibélica y los negros. Seguía, dice: hicimos que la población asocie a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y así criminalizarlos con dureza y acabar con esas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, parar sus reuniones y denigrarlos noche tras noche en los noticieros. Si sabíamos que mentíamos, sí, dice, claro que sabíamos que mentíamos. Pero era la eje de campaña. Digo, busquen similitudes. Y esto arranca o da pie a lo que se llama en la doctrina el encarcelamiento en masa. ¿Sí? Hasta acá tenemos la utilización de la política de drogas para perseguir comunidades minoritarias, básicamente a los negros, no únicamente a los negros, pero particularmente a los negros. Y la utilización de los medios de comunicación para fomentar esa criminalización. Bien, en Estados Unidos hay aproximadamente 28 millones de consumidores, pero de esos 28 millones de consumidores se detienen anualmente 750.000. ¿Sí? Ahora, siendo que Estados Unidos es el mayor consumidor de marihuana y de cocaína y está entre uno de los más consumidores de heroína, claramente hay algo que no tiene que ver con el delito. Esto es, no es que el consumo de droga origina el delito. O sea, el delito se origina en otras causas, porque si no tendría que haber muchas más personas detenidas, no solamente 750.000 de 28 millones. Ahora, todo esto se agrava con Ronald Reagan. Ronald Reagan pasa de tener 300.000 personas privadas de libertad a 513.000 personas privadas de libertad. Básicamente, la población penal de Reagan es negros, hispanos y latinos. O sea, nosotros. ¿Sí? Y básicamente, la política de Reagan tenía que ver con la desigualdad económica, la segregación y la criminalización total. Bien. Fíjense que Nixon, Reagan siguen persiguiendo a los mismos. Ese es el enemigo. Les doy la evolución. 1980, 513.000 personas detenidas. 1985, 759.000. 1990, 1.179.000. Año 2000, 2.015.000. Año 2014, 2.300.000. 2018, 2,5 millones aproximadamente o más. Vuelvo con el tema de guerra contra las drogas. Cuando se declara la guerra contra las drogas, lo primero que se pierde son los derechos y lo segundo que pierden son las garantías. Con lo cual, cuando uno habla del derecho penal en términos de guerra, de conflicto, lo que uno hace es quitarle a la persona su primera condición esencial, que es de la dignidad.
y a partir de no reconocerle la dignidad de persona, aparece todo lo que tiene que ver con no reconocimiento de derechos, porque precisamente no es una persona, ¿sí? Ahora, la discusión es, ¿cómo que no son personas? Si son personas. Los negros somos personas. Digo, ¿por qué? Ahora bien, lo cierto es que ellos apuntan a otro tipo de persona, a la persona o al ciudadano normal. Y claramente, quien consume drogas es un delincuente para ellos, no es normal. Bien. Hago una referencia antes. En el derecho penal, no sé en otras materias, pero en derecho penal, cuando uno estudia derecho penal del enemigo, la primera referencia es la de Carl Schmitt, que es un filósofo ideólogo alemán, que decía, básicamente, cuando le preguntan cuál es la esencia de la actividad política, dice, la esencia de lo político es determinar quién es amigo y quién es enemigo. Carl Schmitt es ideólogo del nazismo, con lo cual no hablo más, ¿sí? Digo, la importancia de vincular el derecho penal del enemigo con el régimen nazi o la filosofía del régimen nazi. Bien. El paso por alto porque si no, no le voy a dejar posibilidad al resto de las personas. Cuando Estados Unidos lanza en Estados Unidos esa política de guerra contra las drogas, y digo la política norteamericana y todas las políticas similares de América Latina, habla del individuo normal. Fíjense esto que es muy curioso. ¿Quién es el individuo normal? Esto lo dice William Bennett, que es uno de los ideólogos de la política de drogas, en un discurso en Harvard. Digo Harvard como si fuera importante. Pero dice, caracteriza al individuo normal. Digo porque tal vez muchos de ustedes se van a sentir anormales y por eso precisamente es que los persiguen. Dice, el individuo normal es alguien que tiene responsabilidad individual y en su destino propio. Tiene fe en el mercado capitalista. Cree en el bien moral. Tiene compromiso con el sueño americano. Se opone al Estado benefactor. Respaldo a los tradicionales valores de la familia. Identificación con el militarismo como garante final de la integridad nacional. Y tiene compromiso con la sexualidad normal. Digo, tal vez si nosotros hacemos una encuesta, no vamos a entrar en esta categoría, ¿sí? Bien. Claramente todo esto que vengo diciendo, que básicamente de alguna manera origina esa política de prohibición de los Estados Unidos, no tiene nada que ver con lo que es un sistema democrático, y menos en una democracia pluralista. Digo, precisamente el estado de inclusión apunta a proteger a aquellos que están en situaciones más desventajosas o a aquellos que tienen o están en situación de minoría. No voy a decir lo que decía Nancy Reagan. Hay un fallo, si a alguno le interesa, yo se lo recomiendo, del año 62 de la Corte norteamericana, que es Robinson versus California, y ahí hace una discriminación, yo diría que de la época de la Inquisición, sobre a quienes hay que perseguir con el tema droga. Con lo cual, ustedes van a ver que lo que se escucha hoy ya lo afirmaba la Corte norteamericana en el año 62. Digo, fíjense qué atrasados estamos en la cuestión del discurso. Bien, claramente la política prohibicionista de los Estados Unidos, la que seguía la ley 20.771 y la que de alguna manera de todos aquellos que pregonan que hay que criminalizar el tema del consumo de drogas, básicamente de la marihuana y de las otras drogas, establecen una política donde siempre pierde la víctima. Esto es, no van a ver ustedes, desde el punto de vista del resultado de la política de prohibición, una acción concreta, clara, decidida del gobierno en relación a los grandes traficantes, a los grandes organizadores de los circuitos de narcotráfico o de todo aquello que de alguna manera aparece avalado por lo que nosotros llamamos crimen organizado o tráfico internacional de drogas, ¿sí? Esto es, ¿quiénes van a caer? Lo decía la diputada nacional. Las mulas, los consumidores, los que de alguna manera están en la parte más chiquitita o en el primer eslabón en términos de la cuestión del narcotráfico, la cuestión del crimen organizado. Con lo cual, ese modelo de persecución, digo, genera otro tipo de cuestiones que es la intervención de los Estados Unidos en aquellos países, digo, América Latina, básicamente Bolivia, Perú, Colombia,
en lo que fue el acta de drogas de 1986, donde Estados Unidos califica a los distintos países en función de la guerra contra el narcotráfico, y esa calificación, si es positiva, le permite acceder a créditos internacionales, a política internacional, a apoyo militar, etcétera, etcétera. Con lo cual hay todo un circuito perverso desde el punto de vista de forzar a las naciones, en este caso digo básicamente latinoamericanas, a adoptar ese alineamiento para poder tener el favor o para tener la ayuda económica o política de los Estados Unidos. Bien, claramente esto hace que nosotros tengamos que repensar el tema drogas, esencialmente, por lo menos desde el punto de vista de la cuestión de la criminalización. Hay que dejar el binomio de adicto-traficante, o sea, el adicto no es un traficante, y porque esto hace que se lo estigmatice y se lo excluya de los sistemas de salud. Esto es, cuando nosotros hablamos del tema del consumo de drogas, tenemos que plantear que la primera respuesta, y si no es la primera, tal vez la más importante, es trabajar con el sistema de salud y no trabajar con el sistema penal o con el sistema de criminalización. Hay un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que fue paradigmático en este tema, que fue el fallo Arriola. El fallo Arriola de la Corte de la Nación hablaba de una política social más abierta y solidaria. Y decía que el sistema penal debe dirigirse precisamente contra las grandes expresiones del tráfico de estupefacientes, que es el contrabando de estupefacientes, el tráfico ilegal, los precursores químicos, el lavado de activos, etcétera, etcétera. Y que que el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud del consumidor. Digo, ese es el cambio de paradigma, dejar de ver al adicto como un traficante para ver a alguien que tiene que ser asistido por el sistema de salud. Y que la política social esté acompañada de una política de salud antes que el sistema represivo. Y lo que decía la diputada nacional es cierto, porque todas las estadísticas de persecución penal indican que esa persecución se dirige contra los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿sí? Esto es, aquellos que de alguna manera están, como decía en el chiquitaje, pero además de criminalizar a los más vulnerables, beneficia a los capos de la droga, porque el sistema de la prohibición, no voy a entrar en esto, pero ustedes sabrán mejor que yo, aumenta los niveles de valores, de precio, el traslado, la intermediación, ¿sí? Lo que ven, nada, en algún momento, no sé si será actual, la estadística decía que un kilo de cocaína boliviana puede salir $1.500 y en Estados Unidos en Europa aumentaba 20 veces su valor, ¿sí? Con lo cual, esta política de prohibir lo único que hace es aumentar el valor de la droga y no reconocer la dignidad del adicto y no asegurarle el acceso al sistema de salud. Con lo cual, ahora todo esto, insisto, esto de que el adicto tenga que tener como primera respuesta del Estado el sistema de salud y el tema de garantizar su dignidad, en mi opinión personal, solo se puede hacer integralmente en un estado de inclusión. O sea, difícilmente lo vayamos a hacer en el estado actual o en el estado de exclusión o en un estado gendarme, que lo único que le interesa es la represión. Con lo cual, para poder existir, para poder, en mi opinión personal, para poder tener este paradigma del adicto que sea atendido por el sistema de salud, hay que generar solidaridad, hay que generar una justa distribución de riqueza y hay que generar también desarrollo urbano, ¿sí? Y darle a la persona adicta todas las herramientas que le permitan de alguna manera superar esa adicción. No desde Seguí escuchando Pelagatos. De su dignidad y de sus derechos, que es el sistema de salud. Muchísimas gracias.